Muy buenas a todos compañeros inversionistas. El día de hoy estamos en un nuevo video. Vamos a platicar un poco acerca del colapso global y cómo cada vez estamos más cerca de esto. ¿A qué me refiero con colapso global? Me refiero a la inminente recesión que muy probablemente veamos a finales de este año, si no es que a principios del 2024. Vamos a platicar acerca de todos los indicadores, qué es la historia que nos están contando estos indicadores y cómo han ido evolucionando en el tiempo, ¿no? Esto nos va a dar una idea más clara de qué es lo que podemos esperar y cómo se va a reflejar esto en los sí, mercados financieros más importantes. Antes de comenzar, como siempre, les recuerdo, si les gusta el contenido, pueden suscribirse para aprender más de finanzas. Comencemos. Bueno, el primer indicador que vamos a ver, que creo que ha sido el más importante en los últimos 2 años, ha sido la inflación, ¿no? Ha sido una retórica constante, no solo en Estados Unidos, sino también en México y en la mayoría de los países de economías importantes, como puede ser Europa, inclusive Japón y otros países. Ahora, lo interesante aquí es que la inflación, si recuerdan por ahí a ver que estamos aquí, por ahí de junio fue cuando tuvo su pico más alto, llegando hasta un 9.1%, esto hablando de la de Estados Unidos, y como en los siguientes meses fue decayendo de manera importante, ¿no? Hasta el último dato de enero que quedó en un 6.4%. Entonces aquí tenemos dos cosas importantes. La primera es que sí ha habido una desaceleración en la inflación, pero se ha debido gran parte gracias al tema de energéticos. Específicamente estamos hablando del petróleo que a raíz de la guerra de Ucrania subió de manera importante, pero en, en los siguientes meses fue cayendo, hasta que el día de hoy el precio del petróleo está básicamente al mismo nivel que hace un año, ¿no? Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que gran parte de la inflación que vimos aquí era energética. Sin embargo, este 6.4% que vemos aquí todavía de inflación, que sí sigue habiendo inflación energética, pero gran parte ya es una inflación del sector servicios, y la inflación del sector servicios es muy lo que llaman sticky, ¿no? Que sería una traducción como pegajosa. ¿A qué quieren llegar? Que es muy difícil, por no decir imposible, de quitar sin generar una recesión económica, ¿no? Entonces, aquí es donde está la problemática más importante. Ya llegamos a un nivel de inflación, de hecho, si lo ven de diciembre a enero, básicamente no hubo cambio significativo. Estamos en un nivel de inflación que sigue siendo muy elevado, sobre todo para la meta del Banco Central de Estados Unidos, que recordemos es del 2%, ¿no? Entonces, sigue siendo un número muy elevado, y la realidad es que ya es esta inflación que es más, insisto, pegajosa, es mucho más difícil de reducir que la inflación energética o inclusive la inflación alimenticia, que suele ser más volátil. Entonces, ¿a qué punto estamos llegando? Básicamente estamos en un punto donde la Fed, y si escuchan las conferencias donde habla Powell, que es el jefe del Banco Central, básicamente nos indica que no hay manera de que la inflación baje, perdón, sin tener esta recesión, ¿no? O sea, el Banco Central de Estados Unidos, el mismo Banco Central de Estados Unidos, está buscando, tiene como objetivo, obviamente de manera indirecta, generar una recesión en Estados Unidos para poder controlar la inflación, ¿no? Lo han dicho con palabras clave, como que uno de sus objetivos ahorita es aumentar un poquito la tasa de desempleo, que eso normalmente suele traducirse en una recesión, obviamente depende de la magnitud, pero bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Lo importante de llevarnos esta diapositiva es que la inflación no está cediendo tan rápido como se esperaba, y ya se ha quedado un poco de inflación en el sector servicios, que es bastante pegajosa. Ahora vamos al siguiente tema, que es lo que platicamos un poco del empleo. El empleo está a máxima potencia, ¿no? Si vemos inclusive en el mes de enero, todavía cayó la tasa de desempleo a un 3.4%, que es bajísimo históricamente. La tasa de desempleo de Estados Unidos ha estado encima de un 4.5%, ¿no? Entonces estamos en mínimos históricos de desempleo, ¿no? Entonces hay que tener también eso en cuenta. ¿A qué se debió esto? Bueno, principalmente al efecto que generó el gobierno en pandemia, porque hay que recordar que cuando empieza la pandemia, el gobierno da cheques de estímulos. Esto genera a su vez de manera indirecta que, por ejemplo, el mercado de valores y todos, en general básicamente todos los mercados, inclusive el de bienes raíces, sube de manera significativa de precio, y esto a su vez generó que mucha gente, eh, hablando a lo mejor gente que ya tenía 60 años, 55 años, 50 años, se hayan retirado del mercado laboral, se hayan retirado gracias a que, gracias a la pandemia, gracias a que pues a lo mejor tenían un portafolio de acciones todavía que valía mucho más y dijeron, ¿sabes qué? Ya puedo retirarme, o ya
tengo tantas propiedades, ya puedo retirarme, ¿no? El problema es que acá mucha gente se retiró eh, y a la vez la economía siguió creciendo, ¿no? Porque pues obviamente como se inyectó un montón de dinero en la economía siguió creciendo de manera importante en Estados Unidos, mientras que mucha gente se retiraba. Entonces esto generó que haya básicamente escasez de empleados, ¿no? De hecho, recordamos cómo hace como unos años, bueno, hace como un año y unos meses, había noticias de a gente, por ejemplo, cocineros que se les pagaban sueldos exorbitantes porque no habían cocineros, no había esa mano de obra que le llaman blue collar en Estados Unidos, ¿no? Ya había una escasez importante. Este tema se ha ido regulando más o menos, pero todavía no se ha solucionado, ¿no? La realidad es que si vemos los ejemplos, como ejemplos, por ejemplo, la empresa de Meta, Facebook, vemos que al tener un crecimiento importante gracias a todo el dinero que se inyectó, ellos pensaron que ese crecimiento iba a continuar y contrataron un montón de gente, ¿no? Mismo caso con Amazon, mismo caso con Google. Y al día de hoy estas mismas empresas están empezando a despedir empleados, todavía no han despedido o no han quitado todos los empleados que deben, pero han empezado a despedir empleados para poder regularizar la situación, porque ya se dieron cuenta, es que ese crecimiento que tuve de un 20-30% no es una realidad, no simplemente fue un efecto de la pandemia y al día de hoy las utilidades de la empresa han estado cayendo, las ventas han estado cayendo, entonces se ven obligados a recortar personal, ¿no? Eso está pasando en básicamente todas las empresas, sobre todo de tecnología, ¿no? Las que vieron un beneficio muy importante. Y esto aunado, también esto está, a la vez está conectado con el tema de que hay que recordar que en la pandemia las tasas de interés se fueron a 0% en Estados Unidos. ¿Qué significa eso? Que había dinero gratis, básicamente. Y esto generó que muchas empresas que a lo mejor hubieran tenido en condiciones normales que declararse en bancarrota, pudieran acceder a capital, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esto crea muchas empresas zombies, que son empresas que están perdiendo dinero, pero que siguen levantando capital o levantando deuda, entonces siguen teniendo empleados, siguen funcionando, pero simplemente son empresas zombies porque no generan ningún beneficio para la sociedad y están perdiendo dinero además, ¿no? Más adelante vamos a platicar un poco de un ejemplo de estas empresas. Ahora, otro punto importante es que todavía hay inflación en el sistema. Si recuerdan el video anterior, les explicaba un poco en esta tablita. Ahorita no voy a entrar en detalles. Sin embargo, con estas fórmulas nos damos cuenta que en Estados Unidos todavía hay una inflación pendiente o atorada en el sistema, por así decirlo, de un 20%, ¿no? Lo cual es bastante. No significa que vaya a haber una inflación en este año del 20%, quiero aclarar, ¿no? Simple y sencillamente significa que todavía está atorada en el sistema y que poco a poco va a ir saliendo conforme veamos igual las medidas que toma el Banco Central. Otro punto importante es que las tasas de interés en el mes de enero las subieron un punto 25%, al día de hoy están en 4.75%, ¿no? Y en la junta que tienen en marzo, que si no me equivoco es a finales de marzo, yo creo que es una realidad que van a subir las tasas 0.5%, es decir, 50 puntos porcentuales, ¿no? Me llamaría mucho la atención, insisto, que hicieran una subida de tasas de 0.25, porque la inflación no está cediendo, la economía sigue muy fuerte en Estados Unidos, es una realidad, y yo creo que el Banco Central se tiene que ver obligado a subir las tasas un 0.5% para empezar a frenar esta economía y frenar esta inflación. La realidad es que las tasas muy probablemente terminen en un 6% este año. Vamos a ver cómo suceden las cosas, ¿no? También va a depender mucho de cómo vayan evolucionando los indicadores. Sin embargo, al día de hoy, con la información que tenemos, es una realidad que las tasas de interés van a seguir subiendo, ¿no? Y yo creo que van a seguir subiendo, inclusive un poquito de manera más acelerada. Ahora, así como tienen que seguir subiendo las tasas para poder bajar la inflación, también tienen que seguir reduciendo su balance, ¿no? Que ese es el balance sheet del Banco Central. Como vemos en todo el año antes, o sea, un año, es decir, de marzo 2022 a marzo en 2023, por fin empezaron a reducir de manera importante su balance sheet. ¿En qué se traduce esto? En un M2 o en un money supply más reducido. Que si recuerdan, si reducimos el money supply, pues obviamente vamos a frenar la actividad económica, pero también vamos a frenar la inflación. De hecho, si vemos la tabla anterior, el money supply en Estados Unidos en el año 2022 se redujo un menos 1.6% y en lo que va de año ya se redujo un menos 1.1%, ¿no? Entonces, sí se están tomando las medidas agresivas, sin embargo, eso tarda en permear en el sistema, ¿no? Sí. Dicho esto, también hay que tomar en cuenta que esto, insisto, es sumamente restrictivo para la economía. De hecho, la única vez en la historia, sin contar el 2022, que el money supply se redujo en Estados Unidos fue en el periodo de 1930, para que tengan una idea, estamos hablando de la Gran Depresión, ¿no? Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que tradicionalmente esto no pasa.
Sin embargo, también hay que entender que más que una reducción importante del money supply, sencillamente es una actualización, ¿no? Porque si recuerdan, 2020 y 2021 subieron la money supply un 25% y luego un 13%, ¿no? Tampoco habíamos visto nunca en la historia tanta impresión de dinero en Estados Unidos, ¿no? Entonces estamos como que regulando todo el dinero que hay en circulación. Entonces tampoco me preocupa tanto que vayamos a ver como una gran depresión o algo así. Y además estoy seguro que conforme que si llega a haber una recesión importante, el Banco Central de Estados Unidos va a volver a cortar tasas, va a volver a imprimir dinero y a ver si eso no vuelve a generar otra inflación por ahí en los siguientes años, ¿no? Entonces va a estar un poquito complicado en donde estamos. Ahora, hay muchos temas positivos. ¿Qué estamos viendo acá? Positivos entre comillas, ¿no? Estas son las utilidades del SP 500, por así decirlo, es decir, de todas las 500 empresas más importantes en Estados Unidos, ¿no? Entonces, la gente ve 2022 y dice, bueno, pues fue un año, ¿no? Todavía no tenemos el último trimestre al 100%, pero básicamente va a terminar más o menos así, ¿no? Entonces dicen, bueno, fue un año, si nos damos cuenta, creció un 5% conforme al año anterior, ¿no? Entonces eso sigue siendo un crecimiento bueno. Obviamente, nada como el crecimiento del 50% que vimos en el 2021, que insisto, fue gracias a la impresión exorbitante de dinero que hubo. Pero bueno, aún así un 4.9% dicen, bueno, si hay recesión, ¿por qué no están decayendo utilidades? Uno, no es tan rápido como funciona esto, insisto. De hecho, el pronóstico para 2023 es que las utilidades crezcan apenas un 1.3%, que en mi opinión inclusive puede ser bastante optimista, porque si se dan cuenta están esperando que básicamente que todo el crecimiento se genere en el último trimestre, ¿no? Entonces están esperando que estos 3 trimestres sean malos y que el último trimestre mágicamente todo se recupere. Vamos a ver si pasa. Ahora, lo importante acá es que si tú ves este 4.9%, solo dices, bueno, a lo mejor es bueno, pero no es bueno. Les voy a explicar por qué. Porque este 4.9% es nominal. ¿Qué significa esto? Que lo tenemos que ajustar a la inflación, ¿no? Entonces, si lo ajustamos a la inflación del 6 y pico por ciento que hubo en Estados Unidos, realmente vemos que el crecimiento real fue negativo, ¿no? Es decir, las empresas perdieron, bueno, no perdieron, pero redujeron sus utilidades de manera real, ¿no? Entonces es súper importante comprender porque la cosa no es tan color de rosa como la pintan o como la pueden pintar algunos noticieros, ¿no? La cosa en general 2022 fue un año malo, no puedo decir súper malo ni nada, porque fue un decrecimiento del 1 o 2%, no es nada significativo, pero pues no es tan bueno como parece, ¿no? Y 2023 definitivamente va a ser un año muy importante, porque inclusive si este número se genera, o sea, si sí tenemos ese crecimiento del 1.3%, lo cual lo veo sumamente complicado, insisto, y la inflación termina en un 4%, siendo optimistas, estamos hablando de otro decrecimiento del 3.3%, ¿no? Entonces, realmente la cosa no está tan fácil como parece y la inflación, como que el problema de que haya tanta inflación es que mete mucho ruido a la información, ¿no? Porque no estamos acostumbrados, al menos en Estados Unidos, a tener altas tasas de inflación como las que hemos estado observando en estos años, ¿no? Ahora, el día de ayer, básicamente, Powell, una de las cosas que dijo es, aunque la inflación se ha ido moderando en los meses recientes, el proceso de bajar la inflación hasta un 2%, que es, insisto, su meta, todavía le falta, o sea, el proceso todavía es largo, ¿no? Todavía has a long way to go, o sea, le falta mucho y es muy probable que el camino sea bumpy, ¿no? Que bumpy es como, ¿cuál sería una traducción? Bueno, como, ay, se me fue la palabra. Bueno, imagínate que estás manejando, porque no se me ocurre la palabra en español, estás manejando y la carretera está mala, ¿no? Entonces estás, ya sabes, como que rebotando, más o menos. Eso es lo que se refiere a bumpy, cuando está así como que rebotando, ¿no? Yo creo que se está quedando corto, ¿no? No va a ser tan fácil. Yo creo que sí vamos a ver una recesión y vamos a ver una recesión importante, porque, insisto, el Banco Central tiene que bajar la inflación a ese 2%. Y para que lo logre va a tener que utilizar herramientas más agresivas, ¿no? Si no, existe el riesgo de que la inflación siga, la inflación pegajosa continúe y nos quedamos con inflaciones de un 4 o 5% en los Estados Unidos, lo cual, insisto, es bastante malo para Estados Unidos, ¿no? Porque es otro tipo de economía y está acostumbrada a tener una meta de inflación del 2%, muchas veces menos de ese 2%. Ahora, la curva, ¿qué es la curva? La curva son el diferencial de tasas, es decir, si yo compro un bono a 10 años, ¿cuánto recibo con respecto a un bono de 2 años? Normalmente la lógica nos dice que mientras más largo sea el periodo, es decir, el bono de 10 años siempre te va a dar un rendimiento mayor que el de 2 años, porque estás esperando o estás bloqueando tu capital por más tiempo. Sin embargo,
como podemos observar, esta línea es el punto cero, que cuando este número o esta resta se vuelve negativa, decimos que se invirtió la curva, que es lo que está pasando aquí. ¿Qué se refiere a esto? Básicamente que un bono a 2 años te da mayor rendimiento a un bono a 10 años, y esto nada más o simple y sencillamente sucede porque la gente, el mercado, si lo quieres ver así, está esperando algún tipo de recesión o de desaceleración económica importante. Y el mercado lo que nos está diciendo es, ¿sabes qué? Esta tasa de interés que tienes a 2 años, insisto, gracias a la tasa de interés del Fed, está demasiado elevada y no lo permite tu economía, no lo va a permitir. Estamos en terreno restrictivo. Entonces esto obviamente va a generar una desaceleración económica que normalmente se traduce en una recesión. Ahora, el periodo de recesión puede ser corto o largo, la magnitud de la recesión puede ser profunda o, insisto, corta, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Aquí lo importante que pueden observar la gráfica es que cada vez que que se ha invertido la curva, ha seguido con una recesión. Los periodos que ven en azulito son pues sí, los meses en los que hubo la recesión económica. Entonces aquí vemos cómo la curva está súper invertida y tarda, porque no es instantáneo, pero en los siguientes meses podemos esperar algún tipo de barrita azul por acá que se traduciría en una recesión económica que, insisto, muy probablemente sea finales de este año, si no es que un poquito antes o principios del próximo. Otro tema importante y por lo cual no hemos visto una recesión todavía o ha tardado un poquito más en verse es porque, si recuerdan, a raíz de la pandemia en Estados Unidos hubo mucho estímulo fiscal, ¿no? Y específicamente a la gente le dieron los llamados cheques de estímulo, que básicamente te daban dinero en efectivo, nada más por existir, ¿no? Entonces, si vemos acá, esta tabla nos dice cuál es el savings ratio, ¿no? Es decir, cuál es el porcentaje que tienen guardado las personas tradicionales en promedio, obviamente, ¿no? Entonces las personas tenían un savings ratio que normalmente estaba un poquito arriba del 5%, ¿no? Entre 5 o 6%. Luego viene el primer cheque de estímulo y esto obviamente hace que tengan un montón de dinero y a lo mejor ni siquiera tengan que gastarlo y sube de manera importante a más de un 20%. Luego empieza a bajar, se empieza a acabar el dinero, se empieza a acabar. Viene el segundo cheque de estímulo y, insisto, vemos otro bump, o sea, otra subida importante hasta un 20%. Y finalmente, después de esos cheques de estímulos, en los últimos años hemos visto cómo poco a poco se ha estado gastando el dinero hasta que al día de hoy ya estamos por debajo del 5%, ¿no? Es decir, estamos por debajo del promedio. ¿Qué significa esto? Que la gente ya no tiene tanto dinero en sus cuentas bancarias, ya se ha gastado este dinero, obviamente gracias a la inflación, en que ha subido bastante los gastos en general. Y esto también, aquí quiero llegar con este punto, que el hecho de que todavía no hemos tenido una recesión es en gran parte o en mayor medida porque la gente todavía tenía dinero que gastar, no tenía dinero guardado. Sin embargo, esto ha ido decayendo conforme ha aumentado la inflación, etcétera, ¿no? Entonces, cada vez se nos está acabando el tiempo, nos está acabando el dinero, estamos más cerca de esta recesión, ¿no? Y también otro punto muy importante es el número de empresas que se declaran en bancarrota, este es específicamente en la Unión Europea, y aquí podemos observar cómo había estado pues bastante tranquilo, bla, y ahorita sí está empezando a subir, específicamente en el último trimestre del 2022, por fin ha estado empezando a subir el número de empresas que se declaran en bancarrota. Sin embargo, dicho esto, todavía hay demasiado dinero en el sistema, ¿no? ¿Y por qué quiero decir esto? Porque un ejemplo muy claro de que todavía hay dinero, o exceso de dinero en el sistema, insisto, es que Bed Bath & Beyond, que para los que no los conocen, son una empresa tipo retailer, que básicamente estaba a punto de declararse en bancarrota, ya no había tenido dinero para hacer sus pagos de intereses y simple y sencillamente fue al mercado de acciones y logró levantar 225 millones de dólares. Ahora, ¿cuál es la cosa? En mi opinión, si una empresa como Bed Bath & Beyond, que es un negocio completamente muertísimo desde hace años, ¿no? Que cada vez pierde dinero, que solo está cerrando tiendas año con año y, y agarrando más deuda para subsistir, este negocio ya se debe de declarar en bancarrota, ya debe de liquidarse. La verdad, no debería de existir este tipo de negocio, porque ya no sirve para nada, no está haciendo dinero, no está vendiendo, no sirve para nada, ¿no? Entonces, el hecho de que hayan accionistas que digan, sí, se me hace buena idea darle 225 millones de dólares más a una empresa que literalmente una semana antes se había declarado en bancarrota o estaba a punto de declararse en bancarrota. Ese pensamiento es el que me dice, ¿sabes qué? Aquí hay algo mal. O sea, no puede ser, ¿no? Todavía hay demasiado dinero en el sistema, porque cuando hay miedo,
o cuando hay recesión o cuando hay desaceleración económica importante, la gente cuida más su capital, ¿no? No van tirándola así nada más en tonterías. Entonces también eso es algo que hay que tener en cuenta y considerar, que estamos cerca, pero todavía no estamos allá. Por eso insisto, yo creo que va a ser a finales del año, si no es que en 2024. Ahora, los bancos ya se están volviendo más cautelosos, ¿no? Esto básicamente nos dice en porcentaje qué tan dispuestos están los bancos de prestar dinero, ¿no? Al consumidor, ¿no? Y vemos cómo este porcentaje ya está en números negativos, específicamente en un 13.8% en el primer trimestre del 2023, ¿no? O sea, cada vez los bancos están siendo más cautelosos, ya se están dando cuenta que la cosa no está tan fácil, que se viene una desaceleración económica importante y están, insisto, están buscando ser más cautelosos y a lo mejor ya no están tan disponibles para prestar el capital a los consumidores. Esto también, obviamente, pone a la vez un freno en la actividad económica, porque sin crédito, pues no hay expansión. Y finalmente, ya estamos muy cerca del final. Específicamente, uno de los detalles que nos falta, que no significa que se necesite cumplir, pero pues yo creo que se va a terminar cumpliendo, es que una recesión nunca ha ocurrido cuando tenemos tasas de interés reales negativas. ¿Y a qué me refiero con esto? Lo que vimos en el video anterior, ¿no? Si la tasa de interés ahorita en Estados Unidos está en un 4.75%, pero la inflación está en un 6 y pico por ciento, no me acuerdo del dato, 6.4% creo, pues obviamente la tasa real de interés es negativa. Ahora, tradicionalmente tenemos una recesión cuando la tasa de interés es positiva, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que o la tasa de interés va a seguir subiendo o la inflación va a seguir bajando, o una combinación de las dos, ¿no? Pero lo más probable es que esta tasa siga subiendo, a lo mejor hasta llegar a un 6%, y la inflación siga bajando, a lo mejor a llegar hasta un 5%, no por un decir, entonces la tasa ya sería positiva, ya se cumpliría el requisito, entre comillas, y ya podríamos estar más cerca de una recesión, ¿no? En general, lo que queremos ver acá es que lo más probable es que esta tasa del 4.75% siga subiendo, ¿no? De hecho, insisto, me llamaría mucho la atención si en el mes de marzo no suben un 0.5% las tasas de interés hasta un 5.25%. El tiempo se está acabando, efectivamente se nos está acabando el tiempo, cada vez estamos más cerca, insisto, de la recesión. Esta es una tabla muy interesante porque nos demuestra que tradicionalmente, que es lo que yo les comentaba, el mercado de valores anticipa la recesión, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta acá, el mercado de valores llega a su punto más alto 7 meses antes de que la recesión comience, ¿no? Pero a la vez, el mercado también se recupera 6 meses antes de que la recesión termine, ¿no? Entonces, una por otra, como que es lo que yo les decía, el mercado de valores siempre ve como 6 a 12 meses por anticipado, ¿no? Entonces, la recesión ya en parte, no toda, ya está demostrado, ya está priceada, si lo quieren ver así, en el mercado. Ahora, ¿qué es lo importante acá? Este es un promedio, ¿no? En promedio 7 meses antes el mercado llega a su punto más alto. Ahora, lo preocupante acá es que el mercado actual llegó a su punto más alto si vemos el S&P 500, en enero del 2022, ¿no? Entonces ya llevamos un año y 2 meses más, 3 meses, desde que llegamos al punto más alto y no hemos visto esta recesión que tradicionalmente son 7 meses, ¿no? Entonces, esto, digo, en gran parte ha sido por lo que ya expliqué del sales ratio que estaba muy alto, que todavía hay mucho dinero en el sistema, todo lo que se imprimió y todo, ¿no? Pero también hay que entender, digo, además los 7 meses es un promedio, a lo que quiero llegar es que mientras más nos alejemos de este pico, mientras más tiempo pase, más probable va a ser que llegue la recesión, ¿no? Entonces, por ejemplo, si llegamos vamos a hablar del segundo trimestre, ahí de julio, que ya estamos empezando el tercer trimestre, ya vamos a estar hablando de un año con 6 meses del pico, ¿no? Entonces cada vez se vuelve más probable o más factible que llegue esta recesión. Por eso quiero llegar, o la conclusión es que se nos está acabando el tiempo, ¿no? Esto no le queda mucho. Sería o sea, a lo que me refiero es que no veo manera de que lleguemos a finales del año 2024 sin haber visto algún tipo de desaceleración económica. O más bien recesión, ¿no? Que sabemos lo que es una recesión, aunque el gobierno quiera cambiar la definición de qué es una recesión, todos sabemos que si tenemos 2 trimestres consecutivos con decrecimiento económico, ya puede ser considerado una recesión. Ahora, al final siempre lo mismo, ¿no? Siempre pasa lo mismo. ¿Qué tenemos acá? Y esta tabla es muy interesante, ¿no? Esta es una tabla del interés en búsquedas de Google, de la palabra recesión, ¿no? Y si nos damos cuenta, específicamente, esta es la recesión, la gran crisis financiera del 2008, ¿no? Y si nos damos cuenta, primero, conforme
se empieza a saber la información de lo que, del desaceleramiento que está viendo, la gente se empieza a preocupar, ¿no? Que vemos que aquí como que toda la gran parte o mayor parte de la población empieza a buscar la recesión, pues porque está preocupada. Sin embargo, sin embargo, el interés empieza a decaer, ¿no? Entonces como que, ¿cómo se explica? Es como que si les digo, el año pasado, ¿no? De que va a haber recesión, y todos, chin, sí va a haber recesión, sí va a haber recesión. Luego como que pasa el tiempo y dicen, uy, no ha habido recesión, a lo mejor no va a haber recesión, ¿no? Entonces baja el interés. Luego viene ahora sí, la recesión, ¿no? Que esto sería como que la recesión, y ahora sí vuelve a spikear el interés, ¿no? Y lo mismo pasó, en la mini recesión que tuvimos del COVID, ¿no? Mismo detalle, hubo un poco así, como que un spike en el interés, le dijeron, no, no va a pasar nada, bla, 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 y luego, ¡pum!, problemón. Y eso es lo que hemos estado viendo específicamente en los últimos meses, como que hace unos meses, 2023, 2022, insisto, mediados de 2022, todos estaban diciendo, no, recesión, 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 y ahorita como enero y febrero tuvieron datos económicos tan buenos, yo creo que la gente ha perdido interés y dijeron, no, no hay recesión, no va a pasar nada, 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 pero luego muy probablemente, ¿qué es lo que siga? Otro spike acá, cuando ahora sí tengamos la recesión, ¿no? Eso es un poco de psicología humana, ¿no? Como que al principio ves el problema, te asustas, luego ves que no ha pasado nada, dices, ah, no, no va a pasar ya nada, y luego ahora sí viene el problema, ¿no? Tradicionalmente lo que ha pasado en los años anteriores, no significa que vaya a pasar, pero, pero pues es bastante probable la realidad. Yo creo que si tuviera que asignarle un porcentaje, yo diría que existe mínimo un 80% de probabilidad de que tengamos una recesión en el 2023. Ahora es todo por el video de hoy. Si les gusta el contenido, como siempre, pueden suscribirse, apoyar con un like y nos vemos en el próximo.